el duelo migratorio, por separación de una persona, una pareja, una amistad, el desempleo, el cambio de estatus, la pérdida de salud. Hay muchísimos tipos de duelo y muchos de ellos son invisibilizados, ¿no? Como lo es precisamente el duelo migratorio. Bienvenidos, familia, a otro episodio más de No Estás Solo Podcast. Hoy muy contento con la persona que he traído para que comparta sus conocimientos. La verdad me hace mucha ilusión tenerla. Antes de presentarla, me gustaría invitarte a que te suscribas y que compartas este video por el simple hecho de que te puede beneficiar en dos puntos. Primero, que vas a estar más pendiente cuando se publique el video y vas a poder acceder al conocimiento un poco más rápido y poder ponerlo a prueba. Y segundo, porque al compartirlo, no solo me ayudas a mí, sino que ayudas a otras personas que también pueden estar pasando algún tipo de situación y que no se animan a compartir el mensaje, no se animan a hablar con otras personas, y lo que se hable justo ahora le puede ayudar mucho. Así que nada, gracias por quedarte, gracias por compartirlo, y ahora me hace mucha ilusión tener acá a esta invitada. Es una persona experta en psicología, acompañante emocional y duelo, creadora de un movimiento llamado Aura, radicada en México, donde tiene muchos especialistas que ayudan a personas mayores, acompañamientos de niños también y adultos jóvenes. Hace una gran labor y me encanta, la verdad que estoy muy emocionado por ya empezarlo. Además, me emociona conocer el proyecto que lleva aquí, pues estamos en Adelaide, en Australia, y que lleva un proyecto muy lindo también, del cual ya nos contará más luego, que ayuda también a la comunidad hispanohablante con relación al acompañamiento emocional y al duelo también, especialmente el duelo migratorio. Así que sé que, como yo, vos también estarás con boli y papel y te servirá mucho todos estos conocimientos. Así que sin más, voy a presentar a Claudia Velasco. Bienvenida, gracias por echarte la vuelta, Claudia. Gracias, un gusto Bruno. en compartir este espacio y un gusto que estés acá impartiendo conocimiento. No, muchas gracias. De verdad, yo quiero agradecerte a ti porque estás haciendo algo muy lindo, algo muy bueno para toda la comunidad, todo el esfuerzo que estás poniendo en absolutamente todo, tu equipo, el tiempo, la preparación, tu conocimiento también, el compartir todo en redes. Yo sé que involucra muchísimo esfuerzo y que también tú estás acá como migrante, ¿no? Y estar con estas ganas de seguir apoyando, a pesar de que nosotros también estamos pasando por procesos complejos. Totalmente. Así que yo te quiero celebrar y agradecer eso a ti, y me da muchísimo gusto poder compartir este momento que sé que va a ser súper nutritivo y súper rico entre nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Hemos tenido una semana un poquito fresca, pero hoy nos tocó un día hermoso. La verdad es que, bueno, el fin de semana sí, con ganas de que hermoso. Pudiéramos grabar fuera, ¿no? Pero claro, pues no nos permite la situación del sonido. Pero sí ha sido una semana bonita, interesante. Ya estaba muy emocionada porque llegara este día para podernos encontrar. Resolviendo algunas cosas de la vida, pero pues poniendo en práctica igual estrategias, técnicas y demás para seguir adelante. Sí, no, yo ya me he preparado, tengo acá la libretita, la lapicera para empezar a anotar. Y antes de empezar todo esto, me gustaría saber quién es Claudia y por qué se dedica al acompañamiento emocional, incluso también para los migrantes. Sí, pues me encanta que me preguntes quién soy. Normalmente yo la mayoría de mi vida he sido quien hace las preguntas, así que me fascina cuando tengo esta oportunidad, ¿no? También de platicar mi historia hasta este momento. Pues mira,
Mi nombre completo, se los comparto a tu comunidad también, Claudia Sofía Velasco Aburto, yo soy mexicana, soy psicóloga y el otro día vimos que somos Tauro, ¿no? Sí. Los dos. Somos de Tauro, Sí, pero con 2 días de diferencia. Sí, Uy. nacidos en mayo para que Sí. no celebren. Eso, bien lindo ahí compartir. Mm, y soy una persona sumamente interesada en la profundidad, en la manera en que las personas viven sus emociones, cómo transitan sus procesos emocionales, cognitivos. Me fascina, ¿no? Me fascina. En un punto de mi vida comprendí que esta era mi misión de vida, es acompañar, apoyar. Te platico cómo se conectaron todos esos Totalmente. puntos, ¿no? Yo crecí en una familia donde mis dos papás se dedicaban de manera profesional al área de las ciencias humanas y sociales. Mi mamá es trabajadora social, trabajó muchos años como trabajadora social, más de 20 años, también es una empresaria. De ahí también, ¿no? Viene todo esto de aventarme a hacer proyectos, creatividad y de ver todo su fortaleza en ese sentido. Y mi papá es psicólogo, es terapeuta y tanatólogo, entonces pues por supuesto que también viene de ahí, ¿no? Verlos que esto era lo que les apasionaba, entregados a su trabajo, ellos me hacían parte estaba con mi papá en la universidad en la que él trabajaba, o con mi mamá abriendo comunidades, en la parte del desarrollo social en donde ella trabajaba. Otros familiares muy cercanos a mí también, con quienes también me crié, también, como mi tía Ofelia, ella es también psicóloga, me enseñó muchas cosas, ¿no? Con su ejemplo de cómo llevar el trabajo, la ética, y entonces como por añadidura, ¿no? Como por naturaleza. Lo fuiste como palpando desde niña ya, sí. ¿no? O sea, como que ya estaba ahí. Estaba ahí, era Estaba el ahí, destino sí. que te Sí, tocó, la verdad. definitivamente, me hacían parte, entonces se me fue facilitando la habilidad, el gusto, la curiosidad por ponerlo en práctica y poderlo lograr. Igualmente también el tema de donde apoyamos a los cuidadores de adultos mayores en México y al propio adulto mayor, también está muy relacionado a que yo me crié muchísimo con mis abuelos del lado paterno, entonces desde muy chica me gustaba estar rodeada de personas grandes, de estar tomando cafecito con ellos, de estar escuchando sus historias, y como que yo aprendía mucho, ¿no? Claro que quería también salir a jugar con los niños y todo, pero me interesaba mucho, mucho lo que decían, lo que sentían, me sentía protegida, me sentía inteligente, ¿no? Como que aquí estoy aprendiendo. Entonces se conecta todo eso. ¿Cómo llego ya a decidir al 100% que quiero ser psicóloga? Fue cuando tenía 12, 13 años más o menos, bien. fue a temprana edad. Había es un dato muy, muy divertido para mí, porque había en ese entonces, a inicios de los 2000, una sexóloga española muy conocida en México en ese tiempo, que se llamaba Anabel Ochoa, ella ya falleció. Y a mí me fascinaba cómo ella salía en la televisión hablando sobre la sexualidad, la educación sexual, abiertamente, muy puntual, me encantaba su manera, ¿no? Entonces yo recuerdo que decía, yo quiero hablar como ella, así pensaba yo, todo se debería hablar así. ¿Y en ese momento era un tabú la educación sexual? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo veías vos no se hablaba. Ajá, era algo que pues yo, pues dada la personalidad que yo estaba formando y mi entorno, era necesario, ¿no? Que yo recibiera educación sexual y mis amigas y mi generación. Pero por supuesto, digo, ya lo entiendo ahora desde hace mucho tiempo, pues igual a nuestros padres no les dieron esa educación, igual la generación anterior tampoco la tenían, ni en nuestra escuela la tenían, entonces, ¿de dónde, no? En ese tiempo apenas iba dándose a conocer el internet, o sea, no teníamos este acceso que tenemos ahora, teníamos acceso a las revistas, las esas de cultura pop, ¿no? Entonces,
Esta sexóloga me fascinaba, como ella hablaba con tanta apertura y yo decía, es que así se debe de hablar todo en esta vida. O sea, así quiero ser, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente. Entonces empecé a pensar, ¿qué tengo que estudiar para llegar a ser sexóloga? Y luego decía, médico, no voy por ahí, socióloga, tampoco. Y dije, bueno, soy muy buena escuchando, soy muy buena dándoles consejos a mis amiguitas. Ay, mi papá es psicólogo, mi mamá es... Y clic, ¿no? Ya, claro, y Hizo te clic de enganchó que, ahí. claro, psicología es la respuesta. Entonces, Y con así tus inició. años de experiencia que llevas ahora en el campo de la psicología, hay algo que me llama un poco la atención en decir, ¿qué sería el duelo? Porque como acompañante emocional, para vos no sería ya un tabú, ¿no? Pero hay gente que no sabe bien qué es el duelo. Claro. En términos generales, antes de pasar a lo migratorio, ¿qué Ujú. sería el duelo? Sí, es muy importante que conozcamos, ¿no? El concepto de los procesos, de las cosas y que lo hagamos parte natural de nuestros procesos. Y eso es el duelo, precisamente, es una respuesta natural que tenemos los seres humanos ante cualquier tipo de pérdida realmente significativa, ¿verdad? Que es significativa para cada persona, dado su creencia, su bagaje y demás. También es bien importante reconocer que el duelo no es un proceso lineal Ok. y no hay ningún duelo igual al otro, ¿no? Porque a veces también se lleva mucho a la comparación cuando escuchamos esto de yo también perdí a mi mascota, yo también perdí un trabajo, pero no estoy así como esa persona que no se puede ni parar, ¿no? Y empezamos a hacer Claro. comparaciones patológicas. Entonces, el duelo es muy, muy personal, es un proceso único e irrepetible. Es esta búsqueda de la adaptación de una persona a una nueva realidad, a una ausencia, a un cambio profundo. ¿Y el duelo es solamente la pérdida significativa de algún ser querido o existen también otros tipos de duelos? Ujú. No, existen muchísimos tipos de duelos. Eh, Ahorita mencionabas, ¿no? El duelo migratorio, por separación de una persona, una pareja, una amistad, el desempleo, el cambio de estatus, la pérdida de salud. Hay muchísimos tipos de duelo y muchos de ellos son invisibilizados, ¿no? Como lo es precisamente el duelo migratorio. Y algo que también te quería compartir, que seguramente si parte de la comunidad está interesada en este tipo de temas, quizás ya han escuchado de las etapas del duelo, ¿no? Eh, la pionera en el campo de la tanatología, los cuidados paliativos, fue una psiquiatra suiza-americana de nombre Elizabeth Kubler-Ross. Claro, su nombre está en suizo y Sí. así que nosotros estamos pronunciando bien, pero ella, Elizabeth Kubler-Ross, y ella, a través de métodos científicos, ¿no? De observaciones, de estar con los moribundos, de estar con las personas en fase terminal de sus vidas, ella fue detectando que en todos se presentaban 5 etapas Cinco eh, etapas de duelo. de duelo, Ok. así es. Que son la negación, la ira, la negociación, la depresión o tristeza y la aceptación. Y por eso comentaba que el duelo no es un proceso lineal, ¿no? Que es algo sumamente subjetivo, que viene inherente a tus creencias, a tu experiencia de vida, porque ella bien comentaba que enseñó que podemos estar viviendo, por ejemplo, la negación y luego saltar a una negociación. Se pueden vivir varias etapas del duelo al mismo tiempo. Puedes haber pasado a una y luego regresar a otra. Y es un proceso, ¿no? Continuo La de... negación sería negar al hecho empírico que te pasó, ¿verdad? ¿O qué sería la negación? Sí, Decir, no querer aceptar lo que nos pasa o es... la culpa de echarle la culpa a la vida. Uh-huh. Claro, para cada persona es una Es experiencia diferente. diferente, ¿no? Pero en general, la negación es como un estado de shock, el no poder creer, que no poder asimilar de manera, pues, rápida, ¿no? Que a lo mejor alguien ya no está físicamente, que has perdido algo, es como
un shock, como un adormecimiento también, de que la aceptación de la realidad es compleja, ¿no? En ese momento. Sí, solamente. Y pasa es que hay un tema muy importante que se habla a lo largo bueno, que esto incumbe más a los migrantes, que cuando uno viaja y puede tener algún tipo de complicación, ¿no? Puede hacer algún tipo de duelo migrante, ¿no? Pero la gente le dice, ¿estás de viaje? ¿Qué problema podés tener vos, no? Entonces, ¿existe el duelo migratorio o es solamente un mito para la gente? Porque claro, es algo muy normal que te ven tus familiares y tus amigos y dicen, ¿qué Está problema? feliz, Mira ¿no? dónde, y aparte te dicen, mira dónde estás. Está en el primer mundo. Y mira eso, cómo podés estar triste, cómo podés estar esto. O sea, Sí. y es una contradicción muy grande, ¿no? Bastante grande. ¿Existe? ¿Es un mito? ¿Cómo se afronta eso? Ajá. El duelo migratorio atraviesa muchas experiencias, no solo una, ¿no? Que es el dejar tu país de origen o el país en donde lugar y situación en la que te sentías como hogar. Como en casa, exacto, claro. tu hogar. Atraviesan muchas experiencias como la pérdida de identidad, la pérdida de cultura. Dentro de la cultura hay muchísimas cosas, ¿no? Como el lenguaje, la comida, tus dinámicas con las personas socialmente, tus rituales. Entonces, claro, hay muchísima pérdida y también es un duelo que es acumulativo. Se viven muchas pérdidas en muy poco tiempo. Tú y yo que estamos acá como migrantes sabemos que hay tantos procesos que está realizando al mismo tiempo de tratar de adaptarse y disfrutar de la vida y buscar una residencia y demás. Hay tantos procesos legales, administrativos, económicos, encuentros con personas que haces un vínculo muy fuerte y de repente, pum, ya se van porque no se pueden quedar en el país. Entonces, es mucha pérdida, ¿no? Suceden cosas en tu país en las que no puedes estar presente. Bien, tu familia a lo mejor no tiene este dolor o no te llora de ya no está, ya pasó a otro plano, pero estás, pero no estás. Claro. Entonces siempre hay un algo ahí, ¿no? Que está como... Hay muchas emociones, ¿no? Lo que yo me doy cuenta, bueno, además de también muchos años viajando y decir, se vive intensamente todo, ¿no? Cuando incluso... recién mencionabas lo de la comida y sí que a veces se extraña. Parece que sí, a veces es lo que más, ¿no? Porque aparte llegas a un lugar y dices, yo tenía tanta expectativa de este platillo y te lo comes pensando que te vas a ver a tu asado argentino y dices... Y lo hago igual y no tiene el mismo sabor, no sé por qué, pero me ha pasado miles de veces que yo cocino y lo mismo que podría haber comido en Argentina y no tiene el mismo sabor, ¿no? Entonces, en realidad era el sabor que le da el hogar o era de la comida, ¿no? Entonces vos te haces comparaciones y decís, acá hay un choque emocional gigantesco, ¿no? Muy incluso grande. También como nombras que cuando conoces a una persona no la viste en tu vida y quizás en tu país pasaría de largo, pero acá en 2 segundos sos amiguísimo, sos hermano y decís, claro, ay, Dios, sí. ¿Te ha pasado ya entonces? Muchísimas veces, ¿no? Sí. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos las emociones tan a flor de piel? Hablando precisamente, ¿no? del duelo migratorio y que ahorita me gustaría también hablar, enfatizar de por qué es un duelo tan invisibilizado. Claro, estás viviendo en un duelo continuo cuando estás como migrante, cuando estás en este proceso. Entonces necesitamos una red de apoyo, necesitamos sentir que alguien nos escucha, que alguien nos entiende, apoyarme de alguna manera, aunque sea verbal, emocional, catártica, ¿no? Con alguien. Y claro, entonces llega esta persona del país que sea, o bien de Argentina, o bien de México, y dices, aquí está mi hogar. Representa a tu hermano, a tu hermana, a tus sobrinos, a tus papás. Está representando eso que no está físicamente al lado de ti aquí.
Entonces, la emoción, como tú dices, es intensa. Y es qué bueno que estás aquí porque sé que me comprendes totalmente. Y aparte que es una posición muy específica, ¿no? Y muy única el ser migrante. Entonces, sabes que no hay ni que explicar a veces tan a fondo y la persona ya sabe Claro. a qué te refieres con ese sentir, con esa palabra, con esa experiencia. Entonces, buscamos constantemente, ¿no? ¿Y Nuestra red de apoyo. cómo describirías al duelo migrante, ¿no? Ujú. Y para las personas que no pueden ponerle un nombre de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sería el duelo migrante? Ujú. Bueno, primeramente, nuevamente decir, ¿no? Es un duelo que existe, es un duelo válido. Eh, También lo que comentaba, que es un duelo muy invisible, porque en ocasiones se migra por decisión. Y qué privilegiados somos los que hemos podido migrar por decisión propia, aún con todas las pérdidas, aún con todo el esfuerzo y el deterioro que conlleva privilegiados en poder decidir, ¿no? Hay otras personas que no tienen esta oportunidad y que tienen que emigrar porque dependen de la persona que se va a ir a migrar, entonces tienen que ir, ¿no? En el viaje con esta persona. Están los refugiados, por ejemplo, Mm. que ellos pues son forzados a migrar para poder sobrevivir, ¿no? Tenés que tener que desprenderse de su De cultura a todo, la a la fuerza, yo fuerza. creo que es Y durísimo. dejar, quizá, digo, por la guerra, quizá acaban de morir personas, ¿no? De su familia, o ya no los vuelven a ver nunca jamás. O sea, son situaciones reales y eso es lo importante, que primeramente, ¿cómo lo describiría? Es una situación real, ya sea por cómo hayas llegado a convertirte en migrante. El duelo también migratorio también trae estas sensaciones de pérdida de identidad, de abandono, de soledad, de ser incomprendido, incomprendida, si está ya causando un impacto negativo en tus actividades de la vida diaria, ¿no? Como querer levantarte, Uf. bañarte, lavarte los dientes, cambiarte, ponerte ropa nueva, ir a ese trabajo que conseguiste, que, si que la mayoría de las veces no es de tu Ay, no profesión. tenés ganas, ¿verdad? Ujú. Decís, O uff, sea, eso es duelo migratorio, ¿no? claro, Lo que tú dijiste, preparar una comida y no me sabe ahogar. claro. Eso es estar buscando constantemente hogar, mi nueva tribu, mi nueva familia, pues en tu comunidad, ¿no? Entonces, Muchas así. veces pasa que sí que, incluso acá también, que vemos a una persona triste, o sea, del grupo de amigos o en casos algunos familiares, ¿no? Y tendemos a, cuando vemos a personas tristes, a querer consolarlas y hacemos y decimos Uf, las muchísimas barbaridades. cosas, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de acompañar a una persona? ¿Qué es lo que debemos decir, ¿no? Para Ujú, acompañar más que como consolar, porque todo el mundo busca consolarte, ¿no? Y decimos cualquier cosa y ujú. hay veces que ni lo sentís lo que decís, pero decís, esto Algo ya aprendido, ¿no? Y lo y le va a repites. hacer bien. O no sé, decimos, intentamos, tiramos muchas cosas para decir, esto le hará bien. Pero hay veces que no hace bien. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Sí. Qué importante pregunta, porque esta es una herramienta que todos deberíamos de tener, ¿no? Porque la pérdida es lo más seguro que tenemos también, la pérdida, el cambio, y exactamente es una de las preguntas que más he escuchado en mi práctica. ¿Qué hago? ¿Cómo le quito ese dolor a esa persona que amo tanto o a esa persona que me importa tanto, ¿no? Entonces, también es importante reconocer que vivimos en una sociedad que queremos aminorar o quitar el dolor rápido, Claro. ¿no? Todo es con un clic, ¿no? Sí. Yo todavía conservo como paciencia de los procesos que aprendí en los 90, inicios de los 2000, de que había que esperar para que se conectara el internet, había que esperar en la fila, había que esperar esto. Ahora es muy difícil esperar, ¿no? Ser paciente. Entonces, eh, lamentablemente, no queremos quitar, arrancar el dolor de la persona, pero no es así. Claro. Las frases como ya está con Dios,
esto tenía que pasar, es lo mejor que pudo haber pasado, sé fuerte, a mí también me pasó y mira, yo estoy bien. Cuestiones así no se deben de decir, nunca, ¿Crees jamás, ¿no? que ese es el error como más común que Sí, comete la gente, sí, ¿no? Al sí, momento sí, de consolar, uy, claro. él no quería que llores o no te quiere ver llorando, ¿no? Tenemos muchas creencias ya Sí. arraigadas de hace años, Ujú, pero claro, yo me acuerdo a mi madre que me decía, no, él no te quisiera ver llorando ahora. Pues ujú. entonces no se hubiese ido, ¿no? Es lo que uno o lo que yo me preguntaba cuando era chico. Sí, ¿Qué es el claro. error más común que cometemos ese, verdad? Claro, claro, hay muchos errores por creencias, ¿no? Preconcebidas y creencias arraigadas de que llorar es malo, que llorar es ser vulnerable, es fragilidad, que expresar lo que sientes, uy, te pone en riesgo porque te pueden hacer daño. Totalmente. Y claro, esto de como yo no sé manejar las emociones, yo no sé manejar el llanto, ¿no? De mi propio llanto, menos el llanto de otra persona, entonces no sé acompañar. Si esto lo puedes aprender, se entrena, ¿verdad? Hay personas que pues a lo mejor nos viene más fácil porque como te decía mi familia, ¿no? Se vio, Totalmente. tienen estos habilidades más sociales, etcétera. Pero eso se practica, definitivamente. Entonces, claro, comparar mi duelo con el de otra persona es un error grandísimo. Decir todas estas frases para querer aminorar el dolor rápido o arrancar el dolor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estar disponibles, prestar nuestro oído, decirle a la persona, aquí estoy para ti, aquí estoy, si verdaderamente vas a estar, ¿verdad? Claro. Llámame cuando necesites, yo te voy a estar llamando también. Si no me quieres contestar está bien, pero solo hazme saber que estás bien. Eso, tienes mi oído, tienes mi escucha, tienes mi hombro para llorar. Eso es lo que... Justamente eso me hacía un poco de ruido con lo que dijiste recién, de que prestar el oído sí, de verdad vamos a estar. Ujú, Y lo relacionaba con que queremos quitar el dolor rápido, y es porque nos da culpa o nos da miedo o algo ver sufrir a la persona que queremos actuar de esta forma, o es algo para que no soportamos ver mal a la gente. ¿Cuál sería el fin ujú. de querer consolar rápido Sí. a la gente, ¿no? Tiene diferentes fines, ¿no? Depende lo que la persona que quiere consolar esté sintiendo, depende su historia, depende de sus creencias. Pero sí, parte de ello es el temor a no saber qué hacer con ello. Ay, Ujú. El temor a no saber cómo transitar una emoción, el no tener el entrenamiento para contener tampoco. Y claro, digo, ya en casos pues, muy individuales, ¿no? Quizá también hay culpa por el tipo de relación que hay. Eh, si sientes que estuviste involucrado con esa pérdida y eso está causando dolor a otra persona. yo lo tomaba porque a mí también cuando veo a alguien mal y sufrir, Ujú. yo soy muy emocional, ¿no? Entonces, claro, quiero como consolar, apapuchar, pero porque no soporto Mm, ver a alguien triste, ¿no? Alguien llorar y no poder hacer nada más que solamente ujú, hablarle, ¿no? Por eso me intriga mucho eso. El ujú. dolor, el duelo se pasa, el duelo tiene solución, aprendemos a vivir con ello, se supera. Ujú. ¿Qué ¿Qué es lo que pasa? sucede? Sí. Eh, el duelo, más que sobrepasarlo, superarlo, esos conceptos nos llevan como al lado equivocado de lo que verdaderamente puedes lograr trabajando un duelo de manera positiva. El duelo, el dolor se integra a la vida. Ujú. Es como que Eh, aprendes a vivir con esa herida y vas sí, caminando. ¿Qué significa? el dolor va a ir aminorando, ¿no? Mientras una persona trabaje, como comenté, su duelo de manera positiva, de manera profesional, ¿no? Con un acompañamiento profesional. A veces digo, no está el privilegio de poder pagar, ¿no?
profesional de la salud mental o por donde están las personas no hay esos alcances en el momento. Por ejemplo, aquí que estamos en Australia, nos es difícil decir voy con un psicólogo que hable inglés porque Claro. nos queremos, ¿no?, expresar en español. Entonces, bueno, hay diferentes limitantes y todo, pero un duelo bien transitado, un duelo bien acompañado, en un año y medio, dependiendo, por supuesto, del tipo de pérdida y de las circunstancias, el dolor va a minorar y va a ser posible acomodar ese dolor en alguna parte de tu ser y resignificarlo y reconstruir, rediseñar, trascender de ese dolor, porque va a quedar la huella en ti, pero ya no va a doler tanto y no lo vas a permitir que se convierta en un sufrimiento, que es diferente, ¿no? El dolor y el sufrimiento son distintos. Entonces, el dolor se integra, el dolor se trabaja, aminora, lo acomodas, reconstruyes. Y aquí quiero hacer esa diferenciación, ¿no? Esa clarificación que te comento de el dolor y el sufrimiento. No sé si has escuchado esta frase, quizás sí, es una frase muy conocida y quizás la comunidad también la haya escuchado, de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Totalmente, sí, sí. Y bueno, esta frase viene Se de dice una mucho en enseñanza. frases motivadoras, Claro, ¿no? La verdad claro, que ajá, sí. sí. Se empezó a traer a Occidente, Sí. ¿no? Del Oriente. Esta era pues una enseñanza de Buda, de Siddhartha Gautama, y también había una parábola que él enseñaba sobre la flecha, el disparo de una flecha. Entonces, ¿Cómo es el disparo de una flecha? ajá, el disparo de una flecha, y creo que venenosa, pero a ver, el disparo de una flecha, ajá. Sí, te dispararán una flecha, ¿no? Al pecho, a una parte de tu cuerpo. El primer impacto es el dolor, ¿no? El dolor físico Claro. de que está atravesando, ¿no?, tejido y demás. El segundo impacto es el psicológico, ¿ok? Es el mental, es como el que es, el primer impacto es el necesario. Ese dolor que estás sintiendo es necesario porque le está haciendo saber a tu cuerpo que algo está pasando, que tienes que esconderte, correr, huir. Como el inevitable. Inevitable, así es. Y el sufrimiento es modificable, ¿no? Ese se puede modificar, se puede... ¿Qué tanto valor le das? Y eso depende mucho, ¿no? De tú quién eres, tus creencias, tus vivencias. Entonces, podemos trabajar en que el sufrimiento no exista. Claro. Y si permitimos, ¿no?, que se convierta en sufrimiento, entonces es ahí donde empiezan a venir las enfermedades. Las enfermedades, los trastornos cognitivos, los trastornos emocionales, enfermedades fisiológicas, porque ya se convierte en una enfermedad realmente, ¿no? Y qué buena analogía, porque claro, tiene mucho sentido que, claro, es inevitable recibir el impacto de la flecha, pero luego las personas tendemos a preguntarnos, uy, ¿y si me hubiese corrido? ¿Y si no? Y claro, te entra como ese sufrimiento que es opcional, pero elegimos sufrir, ¿no? Porque ya nos empezamos a juzgar, uy, ¿por qué estaba yo en ese lugar? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Claro. Entonces, claro, inevitable el dolor es, pero opcional también. ¿Qué valor, ¿no? le, ¿Qué valor le damos? ¿no? Exacto. Y ahora, ¿por qué está muy mal visto o hay como un tabú con respecto al duelo migratorio, ¿no? Que no está validado como real? ¿Por qué no está validado como real el duelo migratorio? Principalmente por lo que comentaba, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones, ya no sé en este momento del mundo, yo ahorita estoy diciendo mayoría, pero con las guerras actuales no podría decir que la mayoría de la migración es elegida, ¿no? No tendría los números para decirlo, pero al menos en mi experiencia personal y profesional he tratado con personas que lo eligen y pues como es una elección, ¿no? Es como, ¿por qué entonces te duele si tú lo elegiste, ¿no? Entonces Totalmente. se imponen, la sociedad, tu entorno te impone no te debe de doler porque tú elegiste irte para allá, ¿no?
o te autoimpones porque tú traes esa creencia ya de tiempo atrás. También porque lo que comentabas, ¿no? Como estamos en un lugar que tú añorabas, que estás disfrutando, que te gusta, Claro. que te sientes más seguro y entonces se impone esta sensación de entonces no debo tener dolor, ¿no? Entonces no me permito el dolor y mucho menos ir a pedir ayuda entonces sobre mi duelo porque pues yo decidí esto. Y bueno, todavía falta, ¿verdad? Que más educación al respecto, falta más literatura al respecto y creo que como en todos los campos, mientras más lo hablemos, más lo vivamos, practiquemos las experiencias, más gente lo va a ir visibilizando y entendiendo. Hay algo muy interesante que dijiste antes y con algo que me quedé, que dijiste que la muerte era inevitable, ¿no? Uh-huh. Y normalmente, ¿por qué crees que tenemos tanto miedo al hablar de duelo, de muerte? Yo me acuerdo que cuando era chico y, por ejemplo, algún familiar fallecía, nuestra madre y nuestro padre no nos decían nada, solo, cámbiate que vamos a un lugar y llegamos, toda gente triste, toda gente deprimida y siempre el fallecido, oh, hablaban genialidades, ¿no? Del fallecido, Sí, lo siempre nos volvemos santos. recordaban. Totalmente, ¿por qué tenemos ese miedo de hablar sobre la muerte si es lo único inevitable que tenemos en la vida? Uh-huh, uh-huh. Sí, pues hablar de la muerte en muchas culturas, en algunas culturas no da temor, ¿no? Hablar de la muerte o que se prohíba hablar de la muerte, pero bueno, en nuestras culturas occidentales más que nada, sí es como un tabú. ¿Por qué? Porque te confronta con tu propia muerte, te confronta con el concepto de saber que no eres infinito, que eres un ser finito Claro. y que no tienes control sobre la vida, de cuando termina. Entonces, es una confrontación muy dura, muy fuerte, si eres una persona que no ha trabajado sobre ello, ¿no? Entonces, si en tu entorno jamás se habla de la muerte o de la pérdida, ¿no? En general, como un proceso natural de la vida, proceso inherente a ser un ser humano en este mundo, entonces va a ser muy complejo, ¿no? Que puedas hablar con libertad, que puedas hablar sin temor, que puedas pensar qué más hay después Claro. de esto terrenal, ¿no? De esto físico. Entonces, más que nada es eso, el temor a confrontarte con una realidad que va a suceder, pero que no estoy preparada. Si dejas de pensar en ello, Claro. la muerte va a llegar de todas maneras, ¿no? Totalmente. Y es peor no estar preparado para poder transitar ese proceso. Por lo general no me gustan los velorios, ¿no? Porque se maneja una energía un poco muy baja en realidad, todo el mundo está triste y uno que tiene muchos sentimientos le gustaría saber cómo acompañar, ¿no? Entonces, ¿cuál crees vos que es la mejor forma de despedir a alguien que ya ha dejado este plano físico o que haya fallecido ya? Uh-huh. La realidad es que debería ser como esa persona quería, ¿verdad? Pero entonces está posiblemente esta limitante de jamás lo hablamos, ¿no? Las personas fallecen y fallecemos algún día y la mayoría no ha hablado de cómo quiero que sea mis servicios funerarios, mi despedida, si quiero una cremación. No lo hablan, ¿verdad? Nadie lo Exacto, habla. Solo. cada vez ¿Sí? más, sí. Yo en la experiencia que tengo, pues ya son 16 años trabajando en el área de la salud mental, con personas adultas mayores, con personas adultas más jóvenes que normalmente son cuidadores. Cada vez ya se va aperturando. Siento que el trabajo, al menos en nuestra comunidad Claro. que hicimos allá en Baja California, en México, yo he notado a través de los años cómo la gente llega ya con mayor... Hablan un poco más. Sí, más de prevención sobre la vida, la enfermedad, el proceso de muerte, ya, más. Pero todavía
falta el hablarlo con naturalidad, claro, el decir qué es lo que yo verdaderamente quiero, ¿no? Y dejar tus cosas preparadas. Normalmente, a ver, yo me acuerdo, y en Argentina, si sos muy fanático del fútbol, yo soy fanático del fútbol, decís, uy, creo que yo quiero que me pongas la bandera o la camiseta y me vistas todo como Talleres de Córdoba, ¿no? Por ejemplo, o algo, cualquier equipo tuyo, ¿no? Pero lo hablamos en chiste, ¿no? No lo hablamos. O bueno, hay veces que sí se puede tomar a real, pero no es que tenés una conversación que decís, ay, no, yo cuando sí ya me vaya de este mundo, quiero que hagan esto, quiero... Entonces, hay mucho tabú al hablar, hablar de eso. Sí. Y lo que me lleva ahora, porque comparando lo que decíamos de los rituales, de los velorios, y lo que dijiste de que hay comunidades o culturas diferentes a nuestro, he visto que como comunidades africanas que no sé, que celebran, ¿no? Que celebran el y no están tristes, sino que ponen música o hacen bailes, rituales sí, que para ellos tienen un significado, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia claro, en eso cultural? Sí, el duelo está muy marcado por nuestra experiencia cultural, ¿no? La cultura definitivamente define nuestros rituales, nuestras creencias, el valor, ¿no?, que le vamos a dar a ese momento de la vida o de la trascendencia. Escuchaba a una fotógrafa documental, videógrafa, en Instagram, sé que se llama Sophie, y recuerdo que ella estaba documentando era un pueblo chico, era una a lo mejor aldea, pueblo chico, en Asia, creo que era hacia el este, donde cada año ellos desentierran a sus y los visten y los peinan y los arreglan y salen a las calles a danzar con ellos, y es una manera para ellos de recordar de que ellos siguen ahí, para ellos siguen presentes ahí, ¿no? También en cuestión de culturas africanas también sé que hay a veces se designa a una persona, a una mujer normalmente, que va a cuidar de bebés que fallecen, y entonces se los dan, ¿no? Sus cuerpos, sus cadáveres, y ella tiene que seguirlos cuidando, los baña, les canta. Ese es el trabajo que ella hace en la comunidad. Entonces, para ellos siguen presentes sin importar la apariencia física, ¿no? La existencia física. Entonces, en cuestión de velorios, sí, definitivamente hay que tener esas conversaciones. Yo creo que siempre hay alguien en la familia, en el grupo de amigos, que en este caso posiblemente seas tú, porque pues también tú como psicólogo, yo como psicóloga, somos los que seguramente hemos empezado esas conversaciones extrañas para mucha gente, ¿no? Me recuerdo mucho una amiga, una de mis mejores amigas, que me decía, Claudia, es que tú todo quieres hablar y no todo se puede hablar. Y yo a mí todo se puede hablar. Entonces estés dispuesto, ¿no? No, y es que a veces a mí también me pasaba que yo, bueno, conociendo que había diferentes tipos de culturas y que uno festejaba y otro no, a veces me sentía como más retraído al momento de decir, yo voy a despedir a esta persona saliendo de fiesta. Está bien, no lo voy a sacar conmigo, pero claro, y lo hacemos internamente porque estaríamos muy mal vistos con familiares y amigos, a decir, ¿qué? No, ¿qué pasa? ¿No sentís dolor? ¿No lo querías? ¿No lo amabas? Estás hoy ahora en la mañana y estás de noche tomando, saliendo de fiesta y tomando, y no, es un tabú increíble, porque quizás mi ritual de festejo, o sea, o de festejo de la vida, claro, es, no sé, salir de fiesta como agradecimiento por haber compartido un momento con esta persona, porque al fin y al cabo todos nos vamos a ir. Entonces muchas veces yo lo hacía para mí solo, porque claro, estábamos mal vistos, ¿no? Y hablando de esto, ¿crees que hay algo más después de la muerte? Esto es un tema muy hablado incluso en redes sociales, pero a nivel mundialmente muy controversial, ¿no? Porque hay muchas culturas que sí creen que hay algo más, hay otros que son un poco más ortodoxos, más duros, decir, no. Sí, claro. Bueno, yo gracias por preguntar eso. Yo te comparto desde Claudia, ¿no?
Claudia, el ser humano Claudia, yo personalmente sí creo que hay otro plano después de este terrenal. Eh, es parte de la creencia también de mi familia, de mi parte espiritual, de mis creencias religiosas. También he tenido pérdidas significativas en mi vida, como mi hermano, mis abuelos, con quienes me crié fuertemente, amistades que fueron en un momento muy profundas, etcétera, ¿no? Y, y dentro de esas pérdidas, en mis creencias, hubo manifestaciones, ¿no? De parte de esas personas, así lo veo Claudia, ¿no? Claro. Con el bagaje que yo tengo. Y también en mi práctica profesional y también las de muchísimos colegas, las manifestaciones se dan casi en el 100% de los casos, es muchísimo, ¿no? Pero sí, bien como decíamos anteriormente, saber si existe un más allá, si hay una vida después de la muerte física, claro que es algo totalmente subjetivo, depende de tus creencias, depende de lo que tú aspires en esta vida, claro, y si crees que hay otra, ¿no? Pero sí, aquí en esta parte de la espiritualidad quisiera nada más como enfatizar que en mi práctica, en mi experiencia, las personas que más trabajada tengan su espiritualidad, que más fuerte sea su espiritualidad, su fe, independientemente de religiones y de poderes superiores, ¿no? Vida, universo, Dios, lo que quieran. Son las personas que atraviesan los duelos de manera más exitosa, definitivamente. Cuando nosotros como seres humanos creemos en algo más poderoso que nosotros, algo más grande, algo más bondadoso, y ponemos ese dolor en ese ser, claro, para como un soporte, ¿verdad? Se atraviesa mucho más fácil la vida. Fíjate que yo también creo en eso y la verdad que sí he experimentado algunas cosas, pero normalmente me suelen contar, ¿no? Che, he visto estas cosas y seguramente va a haber familiares y amigos también, que ahora les mando un beso si no están viendo. Normalmente dicen, vemos cosas, sentimos una energía cuando estamos solos o por la noche, vemos, no sé, estamos hablando o estoy solo en la computadora, se ve un reflejo, ¿no? Yo soy fiel creyente, ¿no? Que hay otro plano también de más, pero hay gente que no, ¿no? ¿Cómo podemos entender a esas personas sin invalidar las emociones, ¿no? Que se sienten? Pero yo soy fiel creyente en que hay algo más y que a veces se nos pueden aparecer, quizás no se manifiestan. Yo creo que nos están viendo. Okay. Porque, claro, hay veces que vos estás, no sé, quizás pensaste en esa persona y de pronto yo estoy trabajando en el ordenador y veo un reflejo, veo una luz. Okay. Y mi madre, un saludo a mi madre, me dice a veces, pues nosotros también hemos perdido hace muy poquito a mi abuelo. Ya un mayor, muy mayor, se le aguantó muchísimo, es un crack, 95 años. Uf. Así que esa edad tiene mi abuela ahorita y se festejó en Las Vegas su cumpleaños. Claro. Entonces mi madre a veces me dice, ay, vos sabés, Bruno, que lo siento caminar, o cuando yo estoy sola escucho hasta que tose. Es decir, bueno, vieja, en vez de recordarlo como mal, intenta tener algún tipo de comunicación así al aire, como si estuviese loco, ¿no? Pero claro, yo creo que están viéndonos esas presencias, pero hay gente que dice, sí, que el mundo está en constante movimiento, entonces lo que vos escuchas es por movimiento, ¿no? Entonces, sin invalidar a las personas esas, claro, ¿cómo podemos entenderlas? Sí, el trabajo de acompañamiento siempre parte de la realidad de la persona que estás acompañando, ¿no? Entonces, como acompañante, como terapeuta, es muy, muy importante que nosotros aprendamos sobre la gran diversidad de creencias, de prácticas religiosas, espirituales. Si no lo conocemos y la persona
tiene algo muy particular que hace en su vida como trabajo espiritual, que nos eduque, ¿no? Al respecto también y nos eduquemos nosotros para poder acompañar. Entonces, digo, esto aplica para terapeutas y también los no terapeutas que verdaderamente quieren acompañar a alguien, ¿no? Como dijimos, si verdaderamente quieres estar para esa persona, es importante validar su realidad, sus emociones, sus creencias, sus experiencias, ¿no? Como en este caso que comentas, vi un reflejo, sentí que tosió, escuché, claro. Y sí comentar, ¿verdad? Que como decía, las manifestaciones, a lo que se le llama manifestaciones, son muy, muy, muy comunes. Les recomiendo un documental. Son varios episodios que documentan varias experiencias. Está en Netflix todavía disponible, creo que está desde el 2021. Se llama Sobreviviendo a la muerte. Okay. Surviving Death, creo. Tiene una mano con una mariposa en la portada. Igual puedes ponerles el link acá en la descripción del video. Lo voy a buscar porque está a mí me encantan esos temas y sí, hay películas sí. Como Interestelar, no sé si la has llegado a ver. La vi que también es algo que a mí me deja pensar mucho, ¿no? También que quizás puede ser vos en otra dimensión. Nos estamos viendo, aquí está la otra Claudia. Claro. Y nos damos como mensajes, ¿no? Pero no lo captamos. Claro, ¿no? O sea, puede... No quiere decir que somos, ya vemos, los únicos en este universo. Totalmente. Pero sí que tengamos claro que este fenómeno de las manifestaciones es mucho más común de lo que creemos. Como tú dices, hay gente que dice, ay, no, andas mal porque tú creíste, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que se presenta mucho es los aromas, ¿no? Aromas intensos de la persona que ya no está. Y no estamos hablando solo de una persona que falleció, estamos hablando también, por ejemplo, en una ruptura de pareja, en la separación de una amistad. Yo les comparto, ¿no? Yo estoy en duelo por mis mascotas, por mis perros que están en México. Y compartí el otro día con mi pareja, escuché el ruido de la puerta, como se cerró, de donde vivimos actualmente, y yo escuché claramente la plaquita de mi perrita como caminaba y venía siempre, era un ruido muy particular, ¿no? Como abrir la puerta, cerrarla, y como ella caminaba se escuchaba su plaquita. Yo la escuché totalmente, ¿no? Yo digo, como terapeuta, como acompañante, normalmente como vemos estas manifestaciones o estas situaciones, es como algo reconfortante, ¿verdad? Para poder asimilar el dolor, para poder asimilar la pérdida. Es algo que no hay que asustarnos si nos sucede. Como decía, aromas intensos. Fíjate que hablando del aroma, a mí hay veces que de la nada se me venía como algún perfume o algo de que una persona que ya nos dejó, pero es increíble, ¿no? Como de la nada por conexiones neuronales que hacemos, ¿no? Y decir, y respirar y decir, ay, ¿dónde está este cabrón? Porque... Y sentías algo lindo, ¿no? Claro. Exacto. Incluso hasta con la música también, que vos escuchaste una música justo cuando estabas de viaje y la escuchas 10 años después, te volvés al mismo momento. Totalmente, totalmente. Es una locura. Claro, entonces esos aromas, a veces sentimos que esa persona está con nosotros en la habitación, aunque hay un silencio total, así. Y tú sientes que te está viendo, sientes que hay alguien cerca de ti, sientes calorcito. También, como decías, ¿no? Estas memorias muy, muy, muy intensas, muy vívidas, sueños vívidos, donde se abrazan nuevamente, donde se besan nuevamente, tienen una conversación muy importante sobre algo que tú estás en este momento pasando, atravesando. Entonces, igual depende mucho para las personas que somos muy espirituales, quizá para nosotros significa eso que tú dices, nos están viendo, ¿no? Sí. Están aquí, siguen en conexión de alguna manera espiritual. Y para otras personas que a lo mejor no es como espiritual, quizá es un mecanismo, ¿no? De poder reconfortar. Me está ayudando mi cerebro, me está ayudando todo mi ser
a poder seguir atravesando este dolor y me reconforta y como digo, no se asusten, tómenlo como una experiencia para ponerla en tu corazón, para seguir sanando y como un recuerdo, un vínculo bonito, ¿no? Con esa experiencia o esa persona. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo le explicamos el duelo o la muerte a un niño? Porque es un tema muy difícil de abordar, entonces, claro, Sí, es difícil de abordar cuando no se está preparado, ¿no? totalmente. Pero, pues yo creo que el mayor consejo que les podría decir en cuestión de hablarlo con un niño, de abordarlo con las infancias, es siempre ponernos a su nivel, ¿no? En cuestión de lenguaje, en cuestión de sus experiencias, de su edad. Obviamente depende, ¿no? Hay niños que tienen cierta edad, pero a lo mejor tienen más madurez en ciertos aspectos y demás. Importante que sea una persona que conozca verdaderamente a este niño, que le pueda hablar con un lenguaje que entiende. Eh, También, por ejemplo, sobre todo cuando no se está entrenado, ¿no? Para abordar a un niño, hay que preguntarle qué piensa, ¿no? Por ejemplo, me han llegado a preguntar pacientes cómo dar noticias a un adulto mayor también y cómo dar noticias también a niños, ¿no? Noticias de la pérdida Claro. de alguien o de alguna situación. Y siempre es, por ejemplo, empezar a hablar de si la persona, el niño sabía, por ejemplo, que la persona estaba enferma, y entonces empezar a hablar de la persona. ¿Y tú qué piensas de esta persona? ¿Y tú qué sientes de esta persona? ¿Tú dónde crees que está ahorita? Eh, de la última vez que lo viste, ¿tú dónde sientes que está o qué está pasando? ¿Tú qué sientes al respecto? Así. Claro. Entonces, empezar a sacar, ¿no? Respuestas para poder identificar el nivel de comprensión, poder identificar cuál es la mejor manera de llegar y también saber que no siempre es hablando, ¿no? Sobre todo con los niños y digo, y también con los adultos hay otros tipos de terapias, pero sobre todo con los niños que no tienen tantos filtros y tantas Claro, reglas como nosotros. También la expresión se puede dar a través del juego, claro. ¿no? A través de la pintura, de la escritura. ¿Crees que Entonces, también se puede a través de quitarle la emoción a las palabras? Y ahora te digo por qué. Yo en un episodio anterior hablo de quitarle emoción a las palabras negativas, ¿no? Porque claramente si nosotros nos dejamos afectar y le damos un significado, como recién decíamos, resignificar la situación. Entonces, si le damos un significado negativo a una palabra negativa, nos afecta emocionalmente. Ahora, ¿qué crees de acompañar al niño y quitarle la emoción negativa a la palabra? En decir, bueno, en vez de decir llorar y decir recordar con alegría o cosas así. En el episodio pasado yo hablo de cuando nos decimos, estoy enojadísimo, cambiar y darle otro significado y en vez de decir enojado, decir displicente, ¿no? Que ok. es como una segunda palabra, pero sin esa carga emocional negativa. Y claro, como yo no la tengo en mi vocabulario, me causa un poco de risa. Sí, sí, sí. Entonces, si vos te pones a pensar después, psicológicamente, decís, al decir esta palabra, o sea, al cambiar y referirme a la situación y en vez de decir que estoy enojado y estoy displicente, ya me empieza a quitarle el enojo de a poquito. Ok. Entonces, ¿vos creés que se puede también como cambiándole el significado a las palabras para poder acompañar a un niño? Claro, y no solo a un niño, a cualquier persona. Definitivamente el poder de la palabra es sumamente fuerte. No sé si has leído o tu Mm, comunidad conoce, si no se los recomiendo, el libro de los 4 acuerdos. está buenísimo. Y pues sí, uno de ellos es cuidar de la palabra, ¿no? Y tu palabra es poder. Entonces, claro, la palabra forma el pensamiento que tenemos en relación a un concepto, a una situación, como en este caso a un reflejo natural que es llorar, porque llorar tu cuerpo lo pide naturalmente para sacar tensión de tu cuerpo. Entonces, si le ponemos la palabra, ¿no? Como
como dices, no sé, fragilidad, malo, indeseable, ¿no? Entonces, claro, se convierte del pensamiento, se pasa a una creencia. Total. Entonces ya, llorar es malo, ¿verdad? O da vergüenza, no debes hacerlo enfrente de los demás. Entonces se crea una conducta. Claro. Y empiezas en la vida a limitarte a llorar, aguantarte, no llorar. La conducta se convierte en hábito y el hábito en una forma de vida. Entonces, claro que lo que dices tiene sentido, ¿no? Si empezamos a cambiar el significado de las palabras o buscamos otras palabras que hagan más sentido para la realidad de ese sujeto, ¿no? Porque no siempre el vocabulario va a aplicar para todos el mismo vocabulario. Que haga sentido en su realidad, la carga, ¿no? de esa situación de emoción, sí definitivamente va a cambiar y por ende su vida. Totalmente. Porque es este proceso pues de que se convierte hasta en una forma de vida, una personalidad. Entonces, ¿cómo acompañar? Como comentaba ya, pues desde la realidad de esa persona, entendiendo qué valor tienen para ese niño, para ese adulto, para ese adolescente, esos conceptos, esas palabras, porque a veces también, hasta como terapeutas, podemos llegar a imponer, ¿no? Como un concepto que nosotros ya entendemos que es así, pero en la realidad de este sujeto no. Entonces, siempre es importante, si vemos claro que hay ciertas palabras, ciertos conceptos que sí están verdaderamente lastimando la integridad biopsicosocial, espiritual del individuo. Entonces, claro, sí, busquemos otras palabras que hasta el mismo individuo pueda inventar, ¿no? O sea, que no estén en ningún otro vocabulario, pero para él son significativas y son liberadoras y son transformativas. Entonces... Fíjate que recién dijiste algo muy interesante que me causó mucha intriga. Dijiste que has acompañado a un adulto mayor, ¿no? Quizás preparándolo para el deceso o para afrontar algún tipo de duelo. ¿De qué se arrepiente la gente en esos momentos? ¿De qué se arrepiente, no? Porque es mucha intriga. Yo todavía no he tenido la experiencia de acompañar pero seguramente sabes algo que yo no voy a decir. No, uy, ¿de qué se arrepiente? Lo comparto. Yo pues inicié mi trabajo con adultos mayores, podría decir, desde que me crié con mis abuelos, ya atando todos los puntos, pero realmente comencé a trabajar con adultos mayores desde antes de salir de la universidad, por eso ya van más de 16 años. Hablando como en sus últimos momentos, en su lecho de muerte, en su cama. Con adultos mayores es más complejo porque normalmente las enfermedades que los llevan o los procesos, ¿no? Fisiológicos que los llevan a partir, en ocasiones ya no les permiten verbalizar. Entonces ya es muy complejo que hablen en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues antes, ¿no? Normalmente pues hay una interacción, se habla sobre su vida, sobre sus emociones. Entonces es evidente de lo que se arrepienten y en unas ocasiones sí me lo han dicho. Así literalmente. Tenemos muchas creencias de que, claro, nosotros vemos películas y en las películas dicen, pues, ¿sabes qué? Hubiese saltado más, hubiese reído, le hubiese mandado tal mensaje a esta persona y muchos puntos emocionales, ¿no? Pero ¿pasa eso? ¿De qué se arrepiente? Sí pasa, pero normalmente son de cosas más duras. Claro. Por ejemplo, personas, pues hombres y mujeres me han compartido que se arrepienten de haber mentido, se arrepienten de haber sido infieles, de haber perdido a su familia porque no sabían tomar decisiones en allá y entonces, de haber sido alcohólicos o adictos a alguna sustancia, también que no perdonaron. No perdonar. Sí, perdonar es algo muy, 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 muy sonado. Es de lo más frecuente, cargar con rencor y atendiendo tanto a
personas adultas mayores independientes como a personas ya más dependientes y que también ya personas viviendo con demencias, aún sin que te lo digan verbalmente, en todo su comportamiento y en todo lo que ellos externan de su vida, sus pensamientos que cruzan por ahí, los externan sin filtros, hay mucho rencor, hay mucho dolor también. Se arrepienten de no haber sanado y se arrepienten de no haber perdonado. Y el perdón es algo que también se practica, ¿eh? No, no es como humanamente ya estoy listo para perdonar. Es un proceso. Puede un terapeuta acompañarte en el proceso o alguien con muchas virtudes acompañarte que tú quieras en ese proceso. Se logra perdonar, ¿no? Y igual, hay que hacer una diferenciación. Esta me la enseñó mi papá en cuestión terapéutica y me quedó muy clara porque la empecé a ver en mi práctica, ¿no? Que está el perdonar y está el regresar la energía, ¿no? Definitivamente existe el bien y el mal y el entremedio, ¿no? Y los muchos matices que hay. Porque hay inconsciencia, hay ignorancia, hay muchas cosas. Pero las personas que verdaderamente actúan con maldad, que planificaron el mal, que verdaderamente querían hacer el daño, aunque fuera por inconsciencia, vamos a decir a veces, pero que siguieron lastimando, esas personas no nos corresponde a nosotros hacer todo el trabajo de perdón, ¿no? Ahí hay que hacer el trabajo de la reconstrucción y de tomar esa energía que estamos cargando que no nos pertenece y devolvérselas, ¿no? Esto se puede hacer a través de muchos rituales, técnicas, estrategias, conocimiento, ¿no? Libros, etcétera. Y a las personas que de verdad no deseaban hacer el mal, pero fue una equivocación, había ignorancia por las circunstancias en las que se vivía, ¿no? Si no había recursos, si no había esto, o sea, pero no fue con ganas de verdad lastimar a alguien. También las creencias, ¿no? Que traen inconscientemente, y yo creo que mucho más en los adultos de antes, o sea, mi padre, por ejemplo, tiene como 55 por ahí. Calculo, creo que no sé si tiene un poquito más. Díganos, por favor. No me acuerdo, perdón, papá, si me está viendo. Pero bueno, yo con respecto a eso, tuve una infancia un poco dura también, ¿no? Violencia familiar, un padre ausente, y también, bueno, demasiada violencia. Pero uno, ya cuando me empecé a crecer y más que nada hace como 2 o 3 años atrás, agarré, yo no lo hablaba, ¿no? Habíamos roto, yo y todos mis hermanos rompimos el vínculo, ¿no? Por lo que pasó en nuestra infancia y teníamos ese rencor, y yo me sentía que al nombrarlo todavía tenía ese rencor. Entonces hice una práctica en decirse, te perdono, pero te perdono sin esperar que vos me digas, perdón, hijo, yo también tuve la culpa. Quizás te puede tocar que te digan, ¿sabes qué? Yo no hice nada, y sigue creyendo, pero el perdón no es para él, sino que es para liberarte vos también, ¿no? Exacto. Entonces yo soy muy creyente también de eso, que quizás los padres actuaron en ese momento con los recursos que tenían, si no fue planificado, ¿no? Sí. Con los recursos que tenían y cómo fueron criados, ¿no? Entonces me di cuenta, porque hay algo que me pasó muy específico. Mi padre no se habla con su padre, o no se hablaba. Y yo me di cuenta que los hijos tampoco lo hablaban el padre. Entonces estamos repitiendo, perpetuando, ¿no? Mismos patrones. Entonces decidí cortar y decir, ¿sabes qué? Te perdono y estoy dispuesto a volver a retomar una charla cuando vos quieras, podemos empezar, pero no, está bien que no vamos a ser los mejores amigos del mundo ya, pero sí que es liberador poder perdonarse. Y hay gente que dice, pero que mi padre fue lo peor. Y te entiendo, pero darte permiso de poder perdonarte, o sea, perdonarte vos y perdonar a la otra persona, para liberar y para que ya cuando vuelvas a tener esos pensamientos,
no tener ese dolor, esa carga emocional. Claro. Porque la gente no lo quiere perdonar, es ¿no? complejo, es que es complejo. Yo diría que en mi experiencia de vida y en mi experiencia profesional y la de muchísimos colegas, ¿no? Con los que he compartido, porque yo comencé a trabajar esto del duelo, la verdad, siendo muy chiquita. Cuando perdimos a mi hermano, yo tenía 10 años y ese fue un parteaguas bien profundo en mi vida, bien evidente, ¿no? Que hubo muchas cosas que hubo que madurar rápido. Entonces, cuando pasa, y mi papá estudia tanatología y él es el primero en llevar la tanatología a mi ciudad, que es en el noreste de México, allá en la frontera pegado con California, que es una ciudad chica, ¿no? Entonces, se empieza a escuchar todo eso de la tanatología, la empieza a introducir él en la facultad de enfermería de la autónoma de allá, y yo empiezo a asistir a sus clases. Entonces, desde muy chica fui captando, ¿no? O sea, mucha información y desde ese entonces reconozco que el perdón es la máxima liberación. Totalmente, definitivamente. totalmente. Y esta experiencia que yo atravesé de la pérdida de mi hermano, que no fue una muerte esperada, que no fue una muerte natural, y que hubo personas involucradas en que eso, en su partida, a mí me llevó a aprender a que necesitaba perdonar, porque entonces desde muy niña yo sentía como coraje de parte de muchas personas, ¿no? A mi alrededor, rencor, evidentemente, digo, es algo humano, pero sí dije, yo no quiero vivir así, yo necesito vivir con paz porque no estaba feliz, ¿no? Entonces, perdonar sí se logra, pero como digo, hay personas a las que se les devuelve o situaciones, ¿no? Situaciones a veces no es solo una persona, sino todo un contexto, todo un sistema el que victimiza, de hecho, ¿no? También. Entonces, es regresar esa energía a quien está o a quien actuó mal, ¿no? Claro. Con malicia. A los que se puede perdonar, buscar trabajar el perdón, aprender cómo perdonar, sí se puede y es muy liberador. Y es una transformación divina, de verdad, una transformación de vida total que puedes hacer desde el dolor para todo el resto de tu vida, ¿no? Fíjate qué interesante. Y yo ayudo mucho a las personas que están atravesando también esas crisis emocionales, ¿no? En toda tu experiencia, ¿te pasó que alguien haya querido atentar contra su vida? Uh-huh. Sí, de diferentes maneras. A veces son maneras muy explícitas, ¿no? He tenido el privilegio y la fortuna de que ninguno de mis pacientes ha terminado con su vida, que se han podido hacer intervenciones a tiempo, que aceptó las intervenciones, que se pudo integrar a su red de apoyo o formar una red de apoyo o poderle brindar recursos. Pero sí, personas que pues han consumido ¿no? En exceso, o sea, para terminar con su vida, o empiezan también con conductas de riesgo, ¿no? Sí. Como igual abuso de drogas, alcohol, en cuestión financiera también, a poner su dinero en riesgo, en apuestas, en adicciones y demás, ¿no? Conductas de riesgo. Entonces, claro, la depresión y la ansiedad y pues todo un duelo mal manejado o duelos acumulados no bien manejados, por supuesto que te pueden llevar a querer terminar con el dolor, porque no necesariamente las personas que toman su vida se quieren ir porque quieren acabar con la vida, quieren acabar con el dolor. Quieren acabar con el dolor. Sí. ¿Y cómo se puede acompañar a una persona así? Uh-huh. Bueno, pues como había comentado, primeramente validando, ¿no? Validando todo lo que siente, validando todo lo que piensa, entendiendo su realidad. Mi acompañamiento es muy centrado desde
el paciente, no centrado en la persona, completamente. Él es también, la persona es motor de su propia recuperación, rehabilitación. Soy acompañante, yo soy un reflejo, yo brindo herramientas, acompaño en momentos específicos, ¿no? Y todo. Pero se acompaña así, desde la realidad, desde la validación, la escucha activa, muchísimo amor por verdaderamente acompañar a otro ser humano, entendiendo que como terapeuta esta es tu misión en la vida, Claro. esta es mi misión en la vida, y proporcionar, ¿no? O sea, estar informado para proporcionar los recursos adecuados, también saber cuando uno está limitado y que si no cuentas con el conocimiento o si no cuentas con las herramientas, trabajar en equipo, ¿no? Con otros profesionales también de la salud, canalizar, etcétera. Entonces, es como toda una intervención integral, ¿verdad?, que hay que realizar. Y fíjate que yo soy una persona muy emocional, ¿no? Y hablando de lo que me decías recién sobre el dolor, de que no queremos solamente dejar de sino calmar el dolor. Yo me acuerdo muchas veces cuando, por ejemplo, me dejó una novia que tenía y sentimos que se nos va la vida en realidad, o incluso me han llegado a pasar los primeros viajes que yo he hecho. Sí. Entonces me empecé a preguntar ¿por qué tenemos tanto rechazo al dolor? ¿Por qué no soportamos el dolor? ¿Qué nos cuesta también superarlo, ¿no? O afrontarlo, superarlo. Principalmente porque no tenemos las herramientas. Principalmente por eso, porque vivimos pues ya cada vez más en una sociedad, como decía, que quiere aliviar todo rápido, mágicamente, que no le da ese entendimiento, tiempo a los procesos. Tenemos que estar haciendo y adquiriendo cosas tan rápidas bajo los estándares, ¿no?, sociales, no porque verdaderamente tengamos que hacerlo en realidad, que no le damos tiempo, no damos tiempo a la naturalidad del proceso humano y aparte individual, ¿no? Claro. De sentir, de atravesar tus emociones, de transitarlas, de abrazarlas, de encontrar la ayuda correcta para saber que sí me nutre y que no me pone en riesgo, para transitar esta emoción, para aceptarla. Y muchas veces, a veces se ve que en redes sociales, ¿no?, te enseñan algo falso, como decir, no, tenés que estar bien, tenés que, no podés estar mal, como decías que también no podés llorar, no podés hacer esto, y a los hombres que está como mal visto llorar, ¿no? Lamentablemente. Sí, ¿no? Y que nos privamos de esas emociones y no podemos con el proceso del dolor, ¿no? Se hace muy duro y hay mucha desinformación también, creo, a partir de las redes sociales. Sí, que te bombardean como diciendo, no, tenés que estar bien, entonces uno se apena, ¿no? Sí, claro. Nos están repitiendo y repitiendo, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando algún creador de contenido hace, acompáñame a mi rutina de la mañana, y se levanta y ya está la cámara, se levanta el peinado o maquillado. Y todo es perfecto. Sí. Y mi proteína, y no hay suciedad en la casa, y no hay cochinero en la casa, y hoy mi pelo se ve perfecto. O sea, no existe, ¿no? El ser humano somos todo, somos luz, somos sombra, somos todos los matices de por medio. Hay días que todo se ve mal, ¿no? La piel, la hidratación, el pelo, no me puedo mover, me duele el cuerpo. Es que es eso, es aceptar nuestra realidad humana. Hay que aceptar lo que está pasando en ese momento, lo que estamos transitando, buscar las ayudas correspondientes, porque tampoco puedo solo. Para eso existimos más personas en el mundo, ¿no? Todos con diferentes habilidades y virtudes, y estamos los que nacimos para apoyar en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y fíjate qué interesante en esto que hablabas de transitar y buscar ayuda. Yo me voy a volver a promocionar, porque yo hace unos episodios pasados hablo sobre dejar ir las emociones
y transitarla. O sea, me baso en David Hopkins, que es un científico que creó como los mapas de niveles de conciencia. Ujú. Entonces, que habla de la vibración que tenemos nosotros cuando tenemos una emoción. Pero también habla de saber diferenciar la emoción y transitarla, ¿no? Él no habla, pues, últimamente el desarrollo personal, no, y yo lo dije en el episodio de que hablo esto de dejar ir, Ujú. tenemos como la pauta del desarrollo personal que nos dicen que tenemos que controlar nuestras emociones, saber gestionar. La inteligencia emocional ya también nos dice, o sea, si vos no controlas las emociones, ellas te controlan a vos. Y yo me puse a pensar y hablo de esto. ¿Por qué no sabemos transitar las emociones? Yo hablo de que si estamos enojados, por ejemplo, permítete ser la persona más enojada del mundo, permítete estar triste. Sos un hombre y también puedes llorar, Por supuesto. permitítelo, porque lo que resiste, persiste a lo largo del tiempo. Ujú. Entonces, claro, la inteligencia emocional te dice, no, tenés que controlar, y cuando sentís la emoción, tenés que atacarlo. Y como no tenemos herramientas, ese enojo no dura una semana, hasta años De duran el hecho. enojo. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos soltar las emociones o transitar las emociones? Sí. Se requiere de práctica, se requiere de ayuda. Como había dicho, hay personas que nacen con esta virtud de que pueden transitar las experiencias de la vida como más ligeras, ¿no? Hay personas así, no Claro, sé si te ha tocado verlas. Hay yo también. personas que, algo que también dicen, todo se les resbala, ¿no? ¿Qué? Ajá. Eh, Los de Escorpio, más que nada. Ah, Sí. uy, no sé. Que no vean, En mi que no me experiencia vean. escorpiones, mamá, que me estás viendo. Que yo tengo hermanos, mi hermano también es Escorpio, así que Sí, un bueno. saludo para ellos. Claro, digo, y también puede ser que se les resbale todo porque pues hay indiferencia, etcétera, un mecanismo de defensa. Pero sí, o sea, hay personas muy, muy agraciadas, ¿no? En ese sentido, que traen en su genética pueden transitar con mayor facilidad la vida. Sin embargo, la mayoría tenemos que aprenderlo, tenemos que practicarlo, eh, darnos la oportunidad de incomodarnos, el temor o la incomodidad que sentimos cuando hablamos de nuestras emociones, de nuestro dolor. Tenemos que trabajar en tener la valentía. La verdad es que requiere de mucha valentía y de mucha constancia el trabajar en uno mismo. Y yo siempre les digo a mis pacientes y me digo a mí misma, trabajar en ti es un trabajo perpetuo. Totalmente. Nunca voy a dejar de trabajar en mí, nunca vas a dejar de trabajar en ti si verdaderamente quieres aprender a transitar las emociones, porque no vas a ser el mismo Bruno de hoy en 10 Totalmente. años, ni cuando tengas 60 y ojalá 80, 90 y 100, ¿no? Y Esperemos. sí, yo no soy la misma Claudia de hace ni siquiera 2 años, ¿no? Que Claro, llegamos, que no. estamos en Australia. Entonces, es pedir, si crees en un poder superior, en algo superior, pide mucha fortaleza para tener la valentía de atravesar un proceso terapéutico, atravesar esa incomodidad, esa que te mueve, para Saber poder pedir aprender, ayuda, ¿no? saber pedir También, saber ayuda, pedir ayuda, claro. creo que Y yo sé que es difícil, o sea, decimos también, saber pedir ayuda. ¿Cómo se aprende a pedir ayuda? Incomodándote una primera vez. totalmente. Una primera vez que digas, eso, tengo tanta vergüenza, me da miedo, hazlo aunque lo hagas con miedo. Hazlo Totalmente. porque es la única manera en que vas a poder atravesar ese límite que tienes, ¿no? Y también importante, a veces hay ciertos casos en los que no quieres pedir ayuda, pero a lo mejor ya hay alguien en quien confías en otras cosas, que esa persona te acompañe para esos primeros pasitos de ese otro Claro, límite que tiene, también se vale, ¿no? Que alguien que igual no sea la persona que más me va a ayudar, pero sí me va a ayudar a empezar, a darme la patadita de claro. inicio, que te acompañe. Y hablando de pedir ayuda, vos sabés que me has contado del proyecto que tenés acá en Adelaide, que la Sí. verdad me parece increíble. Contame un poco. Sí, sí, sí. Pues aperturé un grupo de apoyo para migrantes de habla hispana.
Este proyecto, yo creo que nació desde antes de llegar a Australia, porque en toda mi investigación para llegar acá, ¿no? En todo sentido de la vida, qué íbamos a hacer, cuestiones migratorias, económicas y tantísimas cosas. Fue un trabajo de 5 años para poder llegar a Australia, ¿no? Se nos atravesó la pandemia y pues fue muy fuerte. Entonces, durante toda esa investigación, en los grupos de latinos, en los videos, en los foros, podía identificar muy fácil la necesidad de apoyo emocional que estaba viviendo el migrante y que yo ya estaba viviendo al seguir en México físicamente, pero mi mente ya estaba acá. Entonces tenía ahí esa dualidad, estaba compleja. Entonces empecé a detectar, ¿no? Como personas buscando crear sus círculos de apoyo, salir chicas, salir chicos, o amigos en general, alguien con quien hablar, alguien con quien tomarse un café, alguien con quien pueda hablar en español. Entonces, estando allá, dije, ay, qué hermoso, me encanta porque yo voy para allá y voy a poder ir a ayudar y me motivó muchísimo. Entonces, este grupo está dentro de un programa que se llama Be Well. Este programa está dentro de una iglesia. Sin embargo, no tiene nada que ver con religión, no se hace ningún trabajo de carácter religioso ni nada, simplemente nos prestan las instalaciones hasta el momento y es ahí donde se lleva a cabo, ¿no? Y entonces son sesiones que este año pues ya estamos por reactivar el grupo. Sesiones en donde hablamos de diferentes temas, compartimos, escuchamos, hacemos dinámicas, generamos estrategias, herramientas para poder pues transitar, ¿no? El duelo migratorio, para poder vivir sobrepasar los desafíos del día a día también, ¿no? De tantas cuestiones que hay que hacer al mismo tiempo acá. Entonces, ese es el grupo que estamos formando. Qué lindo, qué lindo. Y acá tenés un servidor para cuando Gracias. lo vuelvas a retomar, yo puedo prestar mi ayuda No, sin ningún ya te problema. tengo Y apuntadísima. No, ya te tengo en tus sesiones apuntadas. Y vamos a dejar después para la comunidad que también esté acá en Adelaide, en Australia, y quiera saber un poco más de esto, o se quiere inscribir, porque de verdad necesita ayuda, vamos a dejar los contactos en la descripción de este video, así se pueden contactar con vos. Sí. Personalmente y bueno, recibir ayuda, o también quizás hay alguien que le interese ayudar también y como te digo, acá un servidor. Gracias, para cualquier cosa. Te tomo la palabra totalmente. Sí, no, totalmente. Y ya para ir un poco terminando, me gusta hacer algunas analogías, ¿no? Un poco de metáforas, analogías. ¿Qué me vas a decir? Y he preparado una analogía que dice que si pudieses tener una cena con alguna persona que esté viva o muerta, ¿con quién sería? ¿No? ¿Y de qué hablarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo sería esa conversación? ¿No? Pero podés elegir solamente a una. Puede ser solamente una. Estoy pensando como en 10. Y qué difícil. Entonces, quedamos que me vas a seguir invitando y en las siguientes te voy a platicar de las otras personas, porque hoy nomás me das permiso de una. Totalmente. Mira, yo creo que hablando de este tema que hablamos hoy, del duelo, de la pérdida, el transitar emociones, pues me conecta mucho conmigo misma, ¿no? Conmigo misma, mi experiencia de vida. Creo que en este tema en específico, ya que ciertos duelos fueron un parteaguas muy importante en mi vida, en mi desarrollo, en mis elecciones, me gustaría cenar con mi versión más joven, con la Claudia chiquita, con la Claudia chiquita. Ajá. Y me gustaría mucho poderla ver y recordarme cómo era y cómo me daba el mundo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa Claudia chiquita? Sí. Me gustaría mucho poderle decir que va por buen camino, que todo el dolor que está sintiendo en ese momento, que no lo puede entender al 100%, va a pasar,
que va a pasar, que no voy a olvidar a las personas que ya no están físicamente conmigo, jamás las voy a olvidar, y que no tenga miedo de eso, que siempre van a formar parte de quien ella es, y que toda esa experiencia, todo ese dolor va a encontrar a las personas perfectas, indicadas para ayudarle a transitar todo eso y reconstruirse desde su dolor. Y que le va a ir bien, y que toda esa experiencia la va a utilizar para ayudar a muchísimas personas desde una edad muy temprana, y que está cumpliendo con su misión de vida. Así que le quisiera dejar bien cierto a esa niña. Qué lindo, que qué lindo. va muy bien. Qué lindo. Y ya para terminar, la última pregunta: si tuvieses un minuto y todas las cámaras del mundo te están viendo y te están escuchando, traducida a todos los idiomas, en todo momento estás acá, y tuvieses que dejarle un mensaje a la gente, ¿no? Porque hay gente que se puede encontrar un poco perdida, hay gente que puede estar pasando buenos y malos ratos, pero en base a toda tu experiencia y lo que has vivido, no solo en consulta, sino que también experiencias tuyas de la vida, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que hoy en día te están escuchando? Sí. Las cámaras son tuyas. Que no estás solo. Jamás estás solo, sola. Habemos muchas personas en este mundo que hemos atravesado y atravesaremos por dolores muy, muy fuertes, que no hay que dejar que nuestro dolor se convierta en sufrimiento, que siempre podemos encontrar luz en la oscuridad, que en este mundo vas a encontrar a esas personas si abres, ¿no? tu corazón, tu energía, si te das la oportunidad de encontrar a esas personas que van a venir a ti para ayudarte, para apoyarte, para transitar contigo tu dolor, y que es bien importante, sobre todo para los migrantes, ¿no? Ese mensaje también va, que levantemos la mano, que nos hagamos escuchar, que nos hagamos visibles, pedir ayuda. Si tienes el privilegio de poder pagar una ayuda profesional que sea costosa para ti en este momento, pero lo puedes hacer, hazlo, de verdad, salva vidas, definitivamente. Si no es un momento en el que puedes darte ese beneficio, hay muchísimos recursos disponibles en los diferentes países, en internet, recursos online, recursos en persona, hay servicios a bajo costo. Con muchísimo gusto yo en mis redes sociales voy a estar publicando recursos de México, recursos de Australia. Igualmente, si nos están viendo desde otro país, que no sean esos dos, que nos dejen en comentarios para con gusto también buscar recursos para ustedes, porque yo sé aquí que Bruno y yo estamos cumpliendo con una misión de vida muy importante, que es apoyar al prójimo, y para esto venimos. Tú cuentas, tú eres amor, y también mereces, ¿no? Recibir el apoyo que estás buscando. Qué hermoso mensaje, la verdad que muy inspirador, y yo resueno muy mucho con vos y todo, y me encanta esto porque lo hemos hablado antes, tenés millones de temas y es muy interesante poder compartir con vos, y te lo decía antes, de que podemos hacer muchísimas sesiones más, muchísimos episodios más, porque el conocimiento que tenés es increíble. Un hermoso mensaje. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir, por tomarte el tiempo de que hablemos, de que nos conozcamos y poder compartirle también este conocimiento a la gente que está pasando o no por alguna situación que lo apenaba o pasará, y que le das las herramientas. Así que muchas gracias por haber venido acá y deleitarnos con esta plática hermosa. Muchísimas gracias. Para la gente que haya resonado con vos y que le gustaría saber más de vos, del proyecto, de cómo lo puedes ayudar tanto en México o acá,
¿cómo podrían buscarte en redes sociales y poder Sí. escribirte y decir, che, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿de qué forma me puede ayudar? ¿Estoy pasando algún duelo o no? O lo que sea. Ujú. ¿Cómo apareces en redes para que las personas puedan contactarse con vos? Sí, bueno, están mis redes como psicóloga en Instagram y en Facebook por el momento. Me encuentran como con Claudia Sofía, así pegado, sin puntos, ni guiones bajos, nada, en ambas plataformas, con Claudia Sofía. Y igualmente, si por alguna razón no lo encontraran, eh, importante, Sofía va con F, porque algunos lo escriben con PH. Entonces, si no lo encontraran, también están las redes de nuestra comunidad en México, que nos encuentran igual en Instagram y en Facebook como Vive Aura. Vive de vivir, Aura, pegadito todo. Ahí mismo, bueno, pues ya podrán entrar a los enlaces, ¿no? De cómo contactar, si sea por teléfono, por WhatsApp, una videollamada, etcétera. Pero claro que sí, ahí vamos a estar y de lo que, la invitación que me haces a que sigamos colaborando, claro que sí, Bruno, con todo el amor hacia tu proyecto, hacia tu persona, hacia las personas que vamos a impactar en su vida y a lo mejor ni vamos a saber porque quizá nunca los veamos. Pero claro que sí, y de una vez también ofrecerte la comunidad en México, que están mis colegas allá y que son más que apasionados de educar y de la salud y de tantos, tantos temas, que también sé que con muchísimo amor participarían con nosotros. Muchísimas gracias, es un gusto tenerte acá. Les voy a dejar los contactos de ella en los links para que puedan contactarla, así no tienen que andar buscándola para ya dejárselos todos preparados. Y les agradezco a todos por quedarse hasta el final. No se olviden de compartir y de hacer sinergia con todos juntos, porque al compartir podemos ayudar a otra persona que no tiene los recursos, tal vez no se anima y no sabe cómo buscar este tipo de conocimiento o este tipo de ayudas. Entonces, al compartirlo podemos llegar a más gente y crecer un poco más en comunidad. Recuerda que no estás solo. Mira, hoy estuvo acá Claudia, que nos compartió un conocimiento y una experiencia increíble. Yo estoy súper agradecido con ella. Y no estás solo, no estás solo y podés más. Así que, queridos familia, muchas gracias por todo. Los vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Un gusto Bruno. compartir con vos. Igual, nos vemos pronto. Gracias.